Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, bueno, doy comienzo a este nuevo tema dentro del curso de geomarketing o de métodos de geomarketing, que me gusta más llamarlo así, dentro de lo que sería un campo muy amplio que es el análisis económico geoespacial, ¿no? Nosotros nos estamos centrando más en la parte metodológica de lo que se llama hoy día con el término anglosajón de analytics, ¿no? La parte analítica. Lo que pasa es que, como bueno, pues ya lleváis viendo, hemos dedicado mucho tiempo a la parte previa de lo que es la analítica, que es la parte de la obtención de los datos geográficos, los mapas, la visualización, la representación, cómo transformar o manipular los datos geográficos y un poquito la cartografía, ¿no? Algunos echáis en falta que yo vaya más en profundidad a toda esta primera parte. Si recordáis el esquema, bueno, es el esquema clásico de un sistema de marketing que lo he adaptado al sistema de geomarketing. Toda esta primera parte del tratamiento de los datos es una parte hoy día inmensa, sobre todo cuando se trata del Big Data. Entonces, es imposible abordarlo todo, ¿no? Haría falta casi una licenciatura, diríamos, ¿no? O sea, estamos entrando en una parte, además, pues, de introductoria, que es la parte en la que yo pues, tengo más experiencia, que es la parte de la analítica y que es también la menos conocida todavía. Se hacen, por supuesto, cosas, estudios, pero no se tiene una idea clara. Esto es un poco lo que vamos a empezar ahora con el tema 4. A Anselin le gusta llamarlo análisis exploratorio de datos espaciales. Podríamos decir pues, que esto ya es propiamente la parte de Business Analytics o de Geospatial Analytics, como queráis llamar. Entramos en la parte de analítica, de estadística al final, ¿no? Pasa que a él le gusta llamarle análisis exploratorio porque es como si fuéramos exploradores, ¿no? Incluso aunque tratemos con unidades geográficas conocidas, no sé, imagínate que trabajas con no sé, grandes regiones en Chile, son solo 15 observaciones y si eres chileno pues conoces tu país y sabes cómo se van a distribuir los datos y qué región va a tener más de una variable y qué región va a tener menos. Pero pese a todo, siempre hay ese efecto ajá que dice él, ¿no? De sorpresa. Y entonces esta parte de análisis exploratorio es la parte en la que Geoda es experta. Muchas veces, cuando hacemos un estudio de mercado, pues toda esta parte, que es la que más tiempo lleva, la parte de analítica, bueno, además de la primera, si es que hay que procesar la información, ¿vale? Pero me refiero a esta parte suele llevar mucho tiempo. Pero luego después lo que uno presenta en el informe final suele ser más bien poco, es decir, a lo mejor pues uno lo quiere presentar con otro software más bonito, tal. Pero esta parte de exploración es muy importante. Yo hago mucho hincapié en ella porque creo que la gente peca de superficialidad. Tenemos unos software tan bonitos, hacen cosas tan, no sé, aquí en España decimos tan chulas, tan guays, ¿no? ¿Vale? Eh, pues que bueno, que uno dice, uno queda deslumbrado y hace clic, 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 como digo yo, y salen cosas, ¿no? Pero a veces sin pensar un poco en lo que hacemos. Bien, en este tema es lo que yo quiero, ¿no? Ayudaros a reflexionar, bueno, pues no sé, en profundidad, qué es lo que estamos analizando, cómo es la variable, cómo se distribuye, cuál sería la mejor representación, qué es lo que observo, me sorprende, no me sorprende, toda esta parte. Esto que yo estoy diciendo ahora, ¿no? Es fundamental que uno esté continuamente pensando, dándole vueltas, ¿no? Y no dejándose llevar por el primer resultado, por muy bonito y muy, no sé, deslumbrante, ¿no? Diríamos que sea porque la calidad de la imagen y todas esas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, Geoda de hecho ha mejorado mucho y permite hacer representaciones ahora, la verdad, muy, muy bonitas, ¿no? Pero inicialmente el deseo de Anselin no era precisamente esa calidad, ¿no? Visual, cuanto la capacidad de poder analizar estadísticamente la información de una manera sensata y reflexiva, ¿no?
Nosotros en este primer tema es un tema de introducción. Entonces, es un tema de introducción también un poquito a la estadística, ¿no? A ciertas cosas de la estadística. O sea, que no se trata ahí de una alta estadística y de asustarse uno mucho. Pero es que incluso cuando te enseñan la estadística descriptiva, pues bueno, pues es lógico, ¿no? Los profesores pues van mucho al método y tal, ¿no? Y no les da tiempo luego después a ver cómo esto tiene una aplicación directa de manera más intuitiva de lo que pudiera parecer, ¿no? Entonces, vamos a partir hoy en esta sesión de lo que sería el análisis univariante. Vamos a ir más bien despacio por aquellos que, bueno, la palabra estadística ya solo les da un poco de miedo, ¿no? Y luego, pues para ir un poquito, ir ganando en velocidad, ¿no? Y en seguridad para el resto de temas. Habrá una segunda parte de lo que sería el análisis exploratorio, que lo veremos el próximo día, que ya incorpora lo que es el análisis multivariante, ¿no? No solamente bivariante, que es lo que vamos a escuchar con Anselin en la lectura, ¿no? Previa a la clase, sino multivariante ya, con varias variables y viendo un poco pues, cómo manejarse cuando la información es más compleja, no es solamente un fenómeno, sino varios fenómenos que interactúan, ¿no? Por ejemplo, lo clásico de un modelo de regresión, donde yo quiero ver el impacto que una variable tiene sobre otra, ese tipo de análisis que implican ya más de un fenómeno, varios fenómenos interactuando. Entonces, como digo, en este primer tema, ¿no? Yo me voy a fijar mucho en este libro, ya es antiguo, ¿vale? Entonces, presentamos precisamente gráficos y mapas con geoda, ¿no? Pero la verdad es que, aunque es un geoda antiguo, porque fijaros, la fecha es del año 2009, a mí lo que me gusta mucho es el esfuerzo que hicimos las dos autoras, Gemma y yo, pues para explicar desde el punto de vista estadístico lo que estábamos haciendo y qué es lo que hace Geoda y por tanto cómo poder extraer el máximo de información, ¿no? También Anselin lo hace en sus clases y lo hace sobre todo en el workbook, porque en las clases tampoco él lo puede contar todo, ¿no? Bueno, cuando él habla del análisis exploratorio de datos espaciales, el AEDE, bueno, él lo llama ESDA en inglés porque es Exploratory Spatial Data Analysis, por tanto es DA, ¿vale? Bueno, o AEDE en lengua española. Él se refiere pues a algo que, bueno, hoy día ya no nos sorprende, pero que cuando empezó hace 20 años sí era sorprendente. O sea, el poder, por ejemplo, combinar distintas vistas, ¿no? Y poderlas manipular de manera que estén interactivas. Por ejemplo, si yo pues no sé, selecciono una barra del histograma que se me iluminen aquellas observaciones cuyos valores se corresponden con las barras, ¿no? Y poder combinar varios mapas, incluso poder ver el gráfico, ¿no? Y que el mapa sea una vista más, porque algunos software ya desde hace más tiempo, incluso hace 30 años, ya había software un poquito de este tipo. Por ejemplo, no sé, estoy pensando en SPSS, ¿no? Por ejemplo, de alguna forma Econometric Views, ¿no? Pero el que te incorpore el mapa y que el mapa sea uno más y tenga esa versatilidad y esa, no sé, dinamicidad, eso realmente fue bastante novedoso en el caso de Geoda. Y hay que reconocer que es muy útil, no solamente porque sea bonito, ¿no? O porque a lo mejor interese representarlo, sobre todo porque es útil. Porque es útil para poder comprender lo que estamos haciendo. Fijaros, por ejemplo, aquí este mapa de Estados Unidos, me parece que es a nivel de condados, esta información es el índice de Gini, ¿no? Y se ve en tonos más oscuros los valores más altos que serían aquellas zonas de mayor desigualdad dentro del país, ¿no? Bueno, pues me imagino que para quien conozca el país, pues incluso para los que lo conocemos menos, pues ya nos imaginamos que la parte sur pues va a ser la parte en donde las diferencias son mayores, ¿no? Entre ricos y pobres, por decirlo de alguna forma. Pero siempre habrá, no sé, sorpresas, siempre habrá alguna excepción, siempre habrá algo, ¿no? que habrá que mirar en detenimiento. Esto es lo que nos ayuda, a lo que nos ayuda a hacer el análisis exploratorio. Aquí estamos viendo otra vista un poco de este estilo, ¿no? En donde yo aquí ya he hecho una selección
Por ejemplo, en esta diagrama de caja, pues he seleccionado los valores más elevados de esta variable, que es una variable que me parece que es el porcentaje, es la tasa de infancia. Esto es la ciudad de Madrid y es a nivel de seccionado censal. Es de hace ya bastantes años, pero lo importante es cómo, bueno, yo ilumino, se quedan en amarillo aquí iluminados, ¿no? Estos valores más elevados que son atípicos, ahora lo vamos a ver, se iluminan sobre el histograma y se iluminan sobre el mapa. Entonces yo puedo ver que, bueno, pues las tasas de infancia más elevadas, no solamente más elevadas, sino con respecto a lo que sería la media de la ciudad de Madrid, ¿no? Pues aquellas secciones censales que destacan por su mayor porcentaje o concentración de niños, pues como estáis viendo son aquellas secciones o aquellas zonas de la ciudad periféricas que están en las afueras. Lo que es el centro histórico de la ciudad es más bien, está poblado más bien por gente mayor. O bueno, hay niños evidentemente, pero la concentración de niños es menor, ¿vale? Entonces esto es interesante, verlo incluso, no sé, a qué barrios nos referimos, estas secciones, en qué barrios se encuentran. Pues bueno, son los barrios que a lo mejor son menos conocidos si tú no vives ahí, ¿no? Porque toda la parte de las afueras de Madrid ya es una parte muy extensa. Entonces, bueno, estamos viendo Palomeras Bajas, Palomeras sureste, ¿no? Hay gente que, yo misma creo que no he estado nunca en estos barrios, es curioso, ¿no? A lo mejor he estado y no lo he sabido, pero muy escasas veces. Entonces, bueno, pues es muy interesante, ¿no? Poder disponer de las vistas, poder observar, poder ver y centrarte sobre todo en el estudio. Imagínate, no sé, pues que quiero hacer una campaña de marketing y que quiero saber dónde está la máxima concentración de niños, pues porque quiero vender productos infantiles. Pues hombre, esto es de interés fundamental, al menos como un primer paso, ¿no? Para lo que sería el análisis. Bien, ahora vamos a entrar, como digo, en lo que sería el análisis univariante. Geuda tiene una galería enorme y cada vez más grande, diría yo, ¿no? de gráficos, de mapas que te permiten representar variables individuales. Este es un análisis que es de tipo univariante y por tanto quiere decir que solo va a haber una variable, ¿no? Pero le voy a dedicar un poquito de tiempo. ¿Por qué? Pues porque quiero que repasemos algunas cosas muy básicas de la estadística que se llama descriptiva, que es la estadística básica, en donde todavía no tenemos en cuenta probabilidad de ocurrencia en los valores, ¿no? Los consideramos tal cual. Entonces, nosotros normalmente cuando analizamos una variable, la que sea, aunque no sea con un mapa o aunque no sea espacial, ¿verdad? Pues pensamos en términos como generales, lo que podemos llamar la tendencia central, ¿no? Es decir, de manera general, pues esa variable cómo se distribuye, qué forma tiene. Ahora vamos a ver, quiero que os acostumbréis a necesitar, diría yo, ¿no? El observar la variable. Si no la observas es como que no tienes ni idea, es una caja negra, ¿no? Entonces es muy importante observarla, pues por ejemplo con un histograma, es como la puerta de entrada, diría yo casi, ¿no? Y luego hay una segunda parte muy interesante, que es la parte de la representación de puntos atípicos, que es también algo muy útil en los análisis. Bueno, pues yo quiero saber eso, qué puntos, qué valores son exageradamente altos, muy elevados, para bien o para mal. Es decir, puede ser bueno o puede ser malo para lo que sea, ¿no? Pero observar también esos valores extremos o diferentes o raros, ¿no? Voy a llamarlo de alguna forma. Serían como los dos grandes objetivos. Dentro de lo que es la representación de la tendencia central, que los que sabéis estadística seguro que en vuestra cabeza, ¿no? Pues resuenan palabras como la media, la mediana, la moda, ¿no? ¿Vale? Y, o sencillamente pues, lo que sería pues, una distribución normal o una distribución no normal con asimetrías, etcétera. Bueno, y luego estaría el tema de los puntos atípicos, es decir, los puntos atípicos, pues como he dicho, son valores pues, extraños por ser elevadamente, o sea, significativamente, ahora vamos a ver qué significa esto, ¿no? Elevados, altos o bajos, ¿no? Con valores pequeños, por así decirlo, en la variable. Entonces, vamos a ver en la tendencia central, pues el histograma de frecuencias, el diagrama de caja,
Y sobre todo dos tipos de mapas muy importantes, los mapas temáticos de cuantiles, porque son varios, se pueden crear distintos mapas, y luego estarían los mapas de cortes naturales. Hay más, yo creo que hasta que Geoda tiene alguno más, pero para mí estos son muy interesantes. Luego habría uno que sería como la representación del histograma de frecuencias, que es el mapa de intervalos. Esto cuando veamos en la próxima semana o dentro de 2 semanas la parte práctica, ¿no? Con Geoda pues incidiré sobre ello. Es decir, Geoda tiene pues una variedad grande, ¿no? Un menú importante, pero yo estoy representando, estoy aquí destacando aquellos que yo os recomiendo que utilicéis siempre, independientemente de que además, ¿no? Pues podáis utilizar otros gráficos, otros mapas que están en Geoda o en cualquier otro software, ¿verdad? Al menos que busquéis la forma de identificar o de tener a la vista estos instrumentos que hay aquí, el histograma de frecuencias, diagrama de caja, los mapas de cuantiles y de cortes naturales, ¿no? Cuando se trata de mapas. Y luego, en cuanto a la representación de puntos atípicos, pues el mapa de desviación típica, percentiles, diagrama y mapa de caja, y luego algo que en geografía se utiliza mucho, que sería el cartograma, ¿vale? El cartograma, que estaría aquí. Bien, vamos con el histograma de frecuencias, ¿no? Cuando hablamos de la tendencia central, como comentaba previamente, ¿no? Se trata de ver pues cómo los valores de una variable se distribuyen de una manera general o global, ¿no? Por ejemplo, podemos, como estaba comentando, ¿no? Identificar valores de la variable muy especiales, muy importantes, como sería la media aritmética simple, ¿no? O la mediana o la moda o incluso previamente, o sea, posteriormente veremos también los valores extremos. El histograma de frecuencias es uno de los instrumentos que permite observar la variable, ¿no? Es una representación gráfica que tiene forma de barras, ¿no? Es importante pensar en cómo está hecha el gráfico, ¿vale? La gente ve los gráficos y no se fija mucho en que, o sea, en el eje X hay unas cosas y en el eje que es el horizontal, ¿no? Y en el eje Y, que es el vertical, pues hay otras cosas, ¿no? Bueno, pues la altura de la barra, que serían los valores del eje vertical, ¿no? Pues es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Tenemos aquí una palabra muy importante, frecuencia, ¿vale? Que es el número de veces que se repite un valor, ¿no? En el eje vertical, por tanto, lo que vamos a representar son frecuencias, ¿no? El número de veces que se repite un valor o un conjunto de valores, ¿no? Y en el eje horizontal, pues lo que vamos a representar son los valores de la variable. Y esos valores se van a dividir en intervalos, como en segmentos de tamaño igual, o sea, pues de 2 en 2, de 4 en 4, etcétera, ¿no? Este gráfico es útil para representar variables de tipo continuo o cuasi continuo, es decir, sabéis que hay variables que a lo mejor que son de tipo ordinal, pues como las edades, 1, 2, 3, 4, o sea, rara veces, bueno, podemos decir tengo, no sé, pues no sé, 20 años y medio, ¿no? O 40 años y medio, se puede decir eso, pero ya hay 3 meses y 4, los meses a lo mejor lo usamos con los bebés, pero ya con las personas mayores no. Entonces, normalmente son variables de tipo ordinal, pues porque son números enteros, ¿no? Pero si tienen una variabilidad suficientemente amplia, o sea, la diferencia entre el valor mínimo y el máximo es suficientemente importante, pues también puede ser interpretada de una manera válida y útil por un histograma, ¿no? Lo que no tiene mucho sentido es, o sea, el histograma no es tan útil, ¿no? Se puede construir, claro, pero con variables que tienen a lo mejor solo dos valores, pues un valor 0 y un valor 1. El valor 0 es que no se cumple algo y el 1 que sí se cumple, algo así, ¿no? Entonces, pues, hombre, tendríamos dos barras, una para el 0 y otra para el 1. Entonces tendríamos pues el número de regiones donde, imaginaros, ¿no? Que 0 significa pues que no hay costa, ¿no? Pues el número de regiones que no tienen costa marítima, ¿no? Y el 1 sería pues el número de regiones que sí que tienen una costa, que tienen playa, que tienen salida al mar, ¿no? Bueno, pues claro, pues podría construir un histograma, pues podría construirlo, pero sería un poco extraño, ¿no? Realmente el histograma cuando tiene sentido es pues cuando yo puedo, como veis aquí, por ejemplo, para el índice de infancia, ¿no? La población
de 0 a 4 años, ¿no? Esto es en el año 2005, ya como digo un poquito antiguo, pero y no sé muy bien, porque aquí este 3-20-29 es el número de regiones, ¿no? Pues pienso que a lo mejor son barrios de la ciudad de Madrid, no lo sé, ¿no? Sea lo que fuere, yo lo que represento en el eje horizontal son los valores de las tasas, ¿no? Como veis, son valores que van, por ejemplo, de 0 a 1,4, ¿no? De 1,4 a 2,87, de 2,87 a 4,33, no, perdón, 305, etcétera. Eso, normalmente los intervalos, ¿no? Pues van a ser de este tamaño. El tamaño va a ser de 1,435. Es una tasa, ¿no? Será por ciento a lo mejor, un 1%. Sería, por ejemplo, de 0 a 1,4%, pues serían aquellas, no sé, si son barrios de Madrid, pues hay 3 barrios de Madrid que tienen estas tasas que son las tasas pues, más bajas de infancia, ¿no? Apenas un 1% de la población que vive en ese barrio son niños, ¿vale? Versus lo que pasa al otro extremo. En el otro extremo tenemos que las tasas de 8,61 a 10, pues vemos que hay 7 regiones, 7 barrios, por ejemplo, ¿no? En donde pues la tasa de porcentaje de niños sobre el total de la población está entre 8 y 10. Entonces, como veis en el histograma, lo que representamos no son exactamente valores únicos, sino intervalos de valores. Y además los intervalos son iguales, es decir, el tamaño de este segmento que estoy ahora señalando con la flecha es igual al tamaño de este segmento e igual a 1,435, ¿no? Es cuestión de irle sumando hasta llegar al final. Más o menos, porque a veces no es posible dividir en segmentos iguales, pero es lo que se procura, ¿no? Entonces, al final, pues lo que estamos es en el eje vertical, aquí no lo representamos el eje, pero es como si hubiera un eje, ¿no? 3, 20, 29, como veis, son valores, ¿no? del eje Y y se corresponderían con el número de regiones, en nuestro caso, observaciones en términos generales, ¿no? Cuyos valores de la variable están entre el valor mínimo del segmento y el valor máximo de este segmento o de este intervalo de datos pues que está en esta columna. Entonces, algo muy importante cuando representamos las variables de esta manera es que muchas veces en el Excel pues las variables están ordenadas de cualquier forma, es decir, pues no sé, imagínate por orden alfabético, ¿no? Yo pongo primero pues las regiones que empiezan por A, por ejemplo, no sé, en España, me lo sé de memoria, ¿no? Pues si son las provincias, son 50, ¿no? Pues son Álava, Albacete, Alicante, Almería, ¿vale? Y la última es Zaragoza, ¿no? Bueno, nosotros colocamos siempre detrás de Zaragoza las ciudades autónomas africanas, Ceuta y Melilla, porque bueno, tienen un carácter un poco peculiar, son a la vez ciudad, provincia y región, ¿no? Por sus características al estar en África y tener una situación especial, ¿no? En muchos sentidos, pues tienen pues una entidad propia, además que no están unidas, están en el norte de África pero con una cierta separación. Entonces, bueno, esto es una cuestión de detalle, que quiero decir que no están ordenadas estas dos por orden alfabético cuando las ponemos al final del todo, pero si las obviamos, las que son provincias así de verdad, como conjunto de municipios y de pueblos y tal, ¿no? Pues van de la A a la Z. Pero esto no significa, claro, que los valores de las variables tengan que estar así ordenados, o sea, que los valores de la provincia de Álava sean más pequeñitos que los valores de la provincia de Zaragoza. Pues no, variarán, depende de la variable que estemos considerando, ¿no? Entonces, claro, los valores de la variable no tienen por qué estar ordenados, por ejemplo, en una tabla Excel. Pero lo que hace el histograma, como otros muchos representaciones gráficas, es ordenar esos valores. Esto es muy importante, la ordenación de la muestra, como veis, desde los valores mínimos a los máximos. ¿De acuerdo? Esto también va a suceder, bueno, en este caso, previamente no lo he dicho, la variable previa tiene pues una cierta forma de normalidad. ¿Qué quiere decir una cierta forma? Hombre, una campana de Gauss perfecta, que sería la distribución normal, ¿verdad? Totalmente simétrica, donde media, mediana y moda coinciden, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo esto en la vida real es casi imposible de encontrar, pero bueno, si vemos un cierto equilibrio, cierta simetría, que yo, por ejemplo, por el valor medio, si yo doblara por la mitad, ¿no? Que quisiera juntar los extremos, más o menos van a coincidir.
es lo que es la simetría, ¿no? Algo simétrico. Pues, hombre, puedo más o menos visualmente, hay por supuesto test estadísticos que me van a decir si la normalidad se puede, no sé, suponer, ¿no? O si tenemos ya que rechazarla porque la distorsión es tan grande que ya no podemos considerar una distribución como normal, ¿verdad? Pero precisamente el histograma nos va a permitir de manera visual, por supuesto, que siempre es más imperfecta, pero bueno, poder observar la variable y saber si tiene una cierta distribución normal o no. Por ejemplo, en el caso este que teníamos aquí, esta es una situación un poco extraña, ¿no? Con unas líneas telefónicas, que me parece que, no sé si esto lo hemos visto ya, pero es un ejemplo que suelo yo poner. Son las líneas RDSI, eran unas líneas que hace 20 años eran las líneas de telefonía fija que permitían la alta velocidad, ¿no? Pues era un horror, no tenía nada que ver con la wifi de ahora, ¿no? Pero, en fin, ¿qué pasa? Pues que esto es la distribución de estas líneas, ¿no? En los municipios de una región del norte de España, de Asturias. Y claro, ¿qué es lo que está pasando? Que la mayoría de los municipios, porque estos son municipios, ¿no? Como municipalidades, ¿no? Comunas, la mayoría, pues es que estaban entre cero y prácticamente cero, porque esto es una tasa, ¿no? Diríamos, es el número de líneas RDSI por habitante o algo parecido. Entonces es que prácticamente es cero, ¿no? O sea, 49 de los municipios, de los 78 o así que tiene la comunidad autónoma, o sea, que más de la mitad, pues apenas tenían líneas o eran cero líneas o casi cero, ¿no? Y luego allí destaca un municipio que está muy a la derecha, ¿no? Que es la capital, que es Oviedo, que es el municipio que tenía pues, más concentración de líneas RDSI por habitante, ¿no? Y con una luego diferencia de valores aquí, ¿no? Que, donde no hay nadie. ¿Esto qué significa? Pues podría poner 000, es decir, no hay municipios que tengan estas tasas intermedias, ¿no? de las líneas. Obviamente yo, si aquí por el valor medio intento no sé, juntar las dos ramas, no se parecen en absoluto. O sea, hay una, diríamos, asimetría clara, ¿no? Y decimos además que la distribución está inclinada a derechas o es asimétrica positiva, diríamos, hacia la derecha. ¿Por qué? Pues porque tiene, la rama tendría que inclinarse para llegar aquí. ¿Vale? Si yo esto lo transformara en una función de densidad que fuera continua, pues es que me tengo que inclinar para llegar a este municipio y me inclino a la derecha de la distribución, a la parte alta de los valores más elevados. Entonces, bueno, pues el histograma ya es muy útil para decirme pues qué es lo que está pasando, cómo se distribuye una variable y entonces es preguntarte, bueno, ¿y quién será este uno? ¿No? Que ya os he contado, es la capital, pero pudiéramos no saberlo o no imaginarlo, ¿no? Bueno, el diagrama de caja es también muy importante. El diagrama de caja es otra manera de observar una variable. Lo que hacemos en este caso es también ordenar sus valores, o sea, los valores de las variables hay que, como digo, hay que ordenarlos de menos a más, ¿vale? Porque si no, en la hoja de cálculo, como digo, no tienen por qué estar ordenados de esa forma. Entonces, yo, por ejemplo, aquí, esto es unemployment, es decir, es la tasa de desempleo o la tasa de paro que decimos nosotros, y estos puntos, pues no lo sé. Lo mismo son secciones censales de la ciudad de Madrid. Cada punto es una región y son valores. Claro, los valores que están aquí abajo son los más pequeñitos, es decir, diríamos son aquellas regiones, aquellas secciones censales que tienen menores tasas de paro, ¿no? Y los puntos que están aquí son los que están más arriba, que se corresponderían con aquellas regiones que tienen las tasas de paro más elevadas, ¿verdad? Entonces, el diagrama de caja representa al menos en Geoda, porque depende del software que usemos, ¿no? Todos más o menos pues tienen esta forma, van a tener esta forma, se le llama de caja porque aquí, como veis, se representa una caja con un color más oscuro, ¿no? Y además, como digo, Geoda me va a representar la media aritmética simple, ¿no? Que sería este círculo que está aquí. Me parece que las nuevas versiones de Geoda el círculo lo destacan en amarillo para que se vea más, ¿no? Y la mediana, que sería esta rayita que veis aquí en color rojo, ¿no? Entonces, claro, hay que recordar un poco qué es esto de la mediana, qué diferencia hay entre media y mediana. La verdad es que los nombres se parecen. Los nombres se parecen porque son conceptos también parecidos, ¿no? Pero no iguales. La media aritmética simple, pues bueno, eso lo saben hasta los niños cuando tienen que hacer una media de sus calificaciones, ¿no? Pues yo tengo tanto de media.
¿Y cómo lo sabes? Ah, pues mira, porque sumo esta nota, con esta nota, con esta nota, lo divido entre 3, ¿no? Y esa es la media que tengo. Bueno, pues eso es el sumatorio de los valores de una variable dividido por el número de sumandos que tiene el sumatorio. Claro, ¿qué pasa si uno de los sumandos es un valor muy grande, muy grande? No sé, imagínate que, pues no sé, estoy todo el curso académico, ¿no? Pues teniendo valores más bien bajitos, ¿no? ¿Vale? Pues si vosotros en Chile, por ejemplo, el máximo valor es el 7, estoy allí con 3, ¿no? O con 3,5 y tal, y de repente un día saco un 7, pues claro, ese 7 me ha salvado la vida, porque ese 7 lo que hace es que tira de la media para la derecha, ¿de acuerdo? Es decir, para la rama derecha de la distribución. Y es lo que hace que pueda llegar a sacar, pues a lo mejor un 4 o algo así, y ya pues me salve y pueda aprobar y pasar esa asignatura. Sin embargo, la mediana no se deja impresionar por estos valores elevados o más elevados, ¿no? La mediana sería aquel valor de la variable, ¿no? En este caso sería aquella nota, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Que se caracteriza por dejar a izquierda y a derecha de la distribución, o sea, hacia atrás y hacia adelante en los valores, ¿no? El mismo número de observaciones. Es decir, por ejemplo, aquí este valor de la mediana, ¿no? Está aquí puesto porque sería el valor de la tasa de paro, de la tasa de desempleo, que se caracteriza por dejar arriba, en este caso, y abajo, sería a la izquierda y a la derecha, o arriba y abajo, ¿no? El mismo número de regiones o el mismo número de observaciones. O sea, el 50% de las observaciones tendrían valores superiores a la mediana y el 50% de las observaciones tendrían valores inferiores a la mediana. Claro, si a un alumno lo calificaran por la mediana, le daría igual sacar un 7 el último beca, ¿vale? Porque dirían, mira, da igual que sea un 7 que un 6, que otro 3, ¿no? Al final, ¿cuál es el valor que deja el mismo número? Pues a lo mejor, no sé, pues 3,5 y gracias, ¿no? Porque tienes un 2, porque tienes un 3 y luego tienes el 7 famoso y luego otro 3,5, pero da igual, el 7 cuenta como una observación, como un punto, muy alejado, pero como un punto. Entonces la mediana es una medida central, por así decirlo, tiene que ver pues también con la media, ¿no? Una medida que llamamos en estadística de posición, ¿no? Pero que no se ve afectada, no se impresiona, no se deja impresionar por los valores muy elevados o por los valores muy bajos, ¿no? Imagínate, por ejemplo, pues que un día sacas un 1, pues la hemos fastidiado. Pues ya sí que he suspendido, ¿no? ¿Vale? Porque ese uno tira de la media. Nosotros normalmente, ¿verdad? Los profesores pues, usamos la media aritmética simple, pero si usáramos la mediana, los valores podían ser realmente muy distintos, como digo, ¿no? Porque entonces no podrías salvarte ni tampoco podrías condenarte por valores excesivamente elevados o excesivamente bajos. Bueno, entonces, dicho esto, ¿por qué se dibuja una caja? ¿No? Fijaros que en este caso otro detalle importante es que el valor de la media aritmética simple y el valor de la mediana coinciden, o sea, prácticamente es el mismo valor. Esto quiere decir, cuando sucede esto, o sea, cuando la media y la mediana coinciden, ¿no? Esto es signo de que la distribución es muy simétrica. Entonces, cuando es simétrica, es que la media es la mediana, es el valor que deja a izquierda y a derecha el mismo número de observaciones, porque esa media, si la dibujo como una línea vertical, es como el eje de simetría, me permite doblar, ¿no? La distribución, las dos ramas, y coincidirían exactamente, ¿no? En este caso hay bastante simetría en la distribución y por eso la media y la mediana coinciden. Si no la hubiera, ¿no? Pues hay otros casos que vamos a ver donde esa simetría no es tan clara, entonces la media va a situarse o bien por encima o bien por debajo de la mediana, debido a esos valores extremos que estábamos diciendo antes, o bien valores muy altos que tiran hacia arriba de la media o valores muy bajos que tiran hacia abajo. Bien, ¿y la caja? ¿Cómo se dibuja esta caja? Esta caja, lo que pasa es que aquí en estos valores que hay inferior y superior a lo que es la caja, ¿no? Son los correspondientes al primer cuartil, cuartil con R, y al tercer cuartil. El primer cuartil, ¿no? Se caracteriza, cuartil viene de cuartos, ¿no? En términos porcentuales diríamos sería como el 25%, ¿no? Es aquel valor de la variable, en este caso sería de la tasa de paro, que se caracteriza por dejar hacia abajo, o sea, por dejar como inferiores, ¿no? El 25% de las observaciones. O sea, un 25% de las regiones
¿no? Un 25% de las secciones censales van a tener menos tasa de paro que el valor del primer cuartil, ¿no? Y el tercer cuartil es al revés, es aquel valor de la variable, en este caso de la tasa de paro, que se caracteriza por dejar en la parte superior, o sea, como valores superiores a ese tercer cuartil, ¿no? En tasas de paro, un 25% de las regiones. Y claro, el otro 75% estaría por debajo. Entonces, eso sería la caja. Y además de lo que es la caja y la representación de la mediana, el diagrama de caja se caracteriza por unas cotas. ¿Vale? Todo esto lo estoy explicando aquí en el texto. ¿Cuáles son las cotas o las verjas? ¿No? Las fences, que diríamos en inglés, o hinges, estarían aquí, digamos, estos valores que están aquí y aquí, ¿vale? No el último de todos, sino este de aquí, porque el último es el último. Como veis, el último, ya al final de la caja, se corresponde con el ultimísimo valor, o bien con el valor máximo, o bien con el valor mínimo, ¿vale? Pero antes están las verjas. ¿Para qué sirven las verjas o cómo se construyen las verjas? Las verjas me van a determinar, me van a discriminar aquellos valores que por encima o por debajo, por ejemplo, si es una verja superior, pues serían los que están por encima, y si es la verja inferior serían los que están por debajo, ¿no? Los podríamos considerar como valores atípicos en cuanto a valores exageradamente altos o bajos comparativamente con el resto. Comparativamente con el resto quiere decir que yo no me comparo, por ejemplo, con otro país ni con otra región, me estoy comparando si esta es la ciudad de Madrid solo con Madrid. Entonces, comparativamente, dentro de la ciudad, ¿verdad? Estos valores serían valores extremos por ser demasiado elevados en las tasas de desempleo, y estos valores que están por aquí serían valores que son dos, ¿no? Parece, valores extremos por ser demasiado bajos comparativamente con Madrid. Si yo me comparo, no sé, con otro país, imaginaros, con Noruega, yo qué sé, pues a lo mejor no saldrían estos datos, tendría que meterlos de Noruega y a saber cómo sería la distribución. Siempre es relativo a lo que yo estoy estudiando, ¿de acuerdo? Entonces, hombre, es interesante, porque si yo me quiero centrar en la ciudad de Madrid y estoy buscando, no sé, regiones o secciones censales, microzonas, ¿no? Que se caracterizan por tener valores o muy elevados o valores muy bajos de algo, ¿no? Exageradamente o atípicamente, un diagrama de caja es fantástico para esto. Pero es también fantástico para, a través de la media y la mediana, darme una visión global, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo se construirían estas verjas? Estas verjas se construyen de manera que el recorrido intercuartílico, vamos a ver, ¿qué es el recorrido intercuartílico? Es la diferencia entre el valor del tercer cuartil y el valor del primer cuartil. O sea, si el tercer cuartil, no sé, pues es una tasa de paro o la que sea, ¿no? Pues yo tomo esta tasa de paro y le resto a esta otra del primer cuartil y me sale la diferencia, la tasa de paro, que es la diferencia entre el valor del tercer cuartil y del primer cuartil. Y esa diferencia, ese valor de la resta, diríamos, lo puedo multiplicar, por ejemplo, por 1,5, ¿no? Y el valor de esa diferencia por 1,5 se lo colocaría encima del tercer cuartil, ¿no? Y entonces, si yo le sumo al tercer cuartil 1,5 por el recorrido intercuartílico, ¿no? Yo obtendría este valor de aquí arriba. Y si aquí abajo al tercer cuartil le resto, ¿no? Al valor del tercer cuartil le resto 1,5 por el recorrido intercuartílico, llegaría a esta verja que hay aquí. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que, una vez que yo dibujo las verjas, no haya nadie ni más arriba ni más abajo, porque es un valor 1,5 por el recorrido intercuartílico. Podía haber quedado fuera totalmente. Eso querría decir que mi distribución, los valores están muy cerquita de la media todos, muy pegaditos, y no habría valores exageradamente altos o bajos. Eso es lo que quiere decir. Para eso sirve, ¿no? Para saber el nivel de, no sé, de diríamos, la forma de la distribución, si los valores, lo que, no sé, podría, por ejemplo, si os gusta el ciclismo, siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el ciclismo, pues hay veces que el pelotón, los ciclistas van todos juntitos, ¿no? Pues es el caso de una distribución donde todos los valores están cerca de la media y no hay nadie que destaque, ni por estar muy delante y muy detrás, ¿no? Pero, por ejemplo, ya cuando tenemos la típica
prueba de montaña donde hay gente que ataca, ¿no? Porque son los escaladores, son buenos, intentan ahí aprovechar, ¿no? Esa ventaja. Entonces, hay un momento en el cual el pelotón se estira, ¿no? Y entonces tenemos los adelantados y los rezagados. Pues esos adelantados y esos rezagados, cuando hay una distancia importante respecto de lo que sería el centro del pelotón, diríamos que son valores o ciclistas atípicos en cuanto que ocupan una posición extremadamente adelantada o retrasada. Pues aquí es un poco algo parecido. Y estas cajas son las que me permiten de una manera, pues, no sé, un poquito más fina, ¿no? Porque fijaros, estoy tomando el recorrido intercuartílico, que es una especie de medida de la varianza, y al multiplicarlo, o de la variabilidad, al menos en la parte central de la distribución, al multiplicarlo por 1,5 y sumárselo y restárselo, o sea, sumárselo al tercer cuartil y restárselo al primero, pues yo voy a estar estableciendo unas barreras que, como digo, puede que tenga valores por encima y por debajo o puede que no. ¿Mm? ¿Vale? Y esta representación es también muy útil, todavía no estoy viendo mapas, ninguno, pero es muy útil para tener una idea, pues, de esa mayor o menor concentración de valores en torno a la media. Yo podría decir, como la media y la mediana son prácticamente iguales, coinciden, pues que es una distribución bastante simétrica y que pues tiene una cierta normalidad, porque tiene valores pues, muy elevados, pero también tiene valores bajos, y una cierta porque no es una normal perfecta, ¿vale? Y bueno, pues ya puedo saber también con este diagrama cómo se va a distribuir esta variable de las tasas de paro. No voy a tener una forma bastante normal, valga la redundancia. Eh, Vamos a los mapas. Bien, los mapas, no cualquier mapa sirve para cualquier cosa. Tenemos que, por ejemplo, los mapas temáticos de cuantiles, ¿no? Son solo útiles, o deberíamos utilizarlos únicamente, cuando nuestra variable tiene una cierta normalidad, una clara normalidad, ¿no? Bueno, pues es una representación cartográfica, porque ya se trata de un mapa, y también en este caso lo que hace el software es ordenar los valores de las variables. Pero lo que pasa es que va a crear distintos segmentos, ¿vale? De valores, que es lo que se llaman los cuantiles, ¿vale? ¿Por qué se llaman cuantiles? Pues porque dependerá del número de segmentos, ¿no? En los cuales divida esa distribución de la variable, ¿no? Como hacemos con el histograma, pues depende del número de segmentos o de agrupaciones. Por ejemplo, si yo divido en 4 categorías, con 4 segmentos, hablamos de un mapa de cuartiles, porque estaría dividiendo la distribución en cuartiles, ¿verdad? Sería de aquel valor que estaría justo, que dejaría el 25% de observaciones por debajo y el 75% por encima, sería el primer cuartil. El segundo cuartil coincide con la mediana, es aquel valor que deja el 50% de observaciones por debajo y por encima. Y luego el tercer cuartil y luego ya pues hasta el final. Luego podríamos dividir en cinco categorías que se llaman, o agrupas, 5 grupos, ¿no? Que serían los quintiles, los sextiles, etcétera. Por ejemplo, este sería un mapa de cuantiles, en concreto un mapa de quintiles. ¿Por qué? Porque el mapa ha dividido en 5 segmentos. Lo que hace es ordenar el valor de la variable y dice, en el primer grupo, pues lo que hace, o al menos lo intenta, porque no siempre es posible, como estáis viendo, claro, es que en cada una de de los grupos tenga el mismo número de observaciones. Esta es la característica de los mapas de cuantiles. Por ejemplo, si yo divido en 5 segmentos los valores de la variable, lo tengo que hacer de tal manera que el número de observaciones que hay dentro de cada grupo, ¿no? Sea más o menos el mismo, en torno a 25 o 26. Esto se diferencia de lo que sería, por ejemplo, el histograma. Si recordáis, en el histograma las divisiones no tenían por qué tener, ni muchísimo menos, cada una de las divisiones no tenía por qué tener el mismo número de la frecuencia, o sea, la frecuencia no tenía que ser la misma, el mismo número de regiones, por ejemplo, pero el histograma sí tenía una restricción. ¿Cuál es la restricción? Que los segmentos tuvieran el mismo valor. Es decir, los segmentos van de 1, en este caso eran tasas, ¿no? De 1,4% en 1,4%. Entonces son segmentos de 1,4%, ¿no? En términos de tasas, y claro, pues aquí lo que pasa es que puedo tener, voy a encontrar, claro, distinto número de regiones o de observaciones para cada segmento, incluso en algunos casos hasta 0.
como hemos visto aquí. Sin embargo, en el caso del caso del mapa de cuantiles no es así. La restricción no es que el tamaño de los intervalos sea igual. Aquí el tamaño de los intervalos puede cambiar. Lo importante es que el número de observaciones sea igual, ¿vale? O más o menos igual, como digo, pues, como lo hace con un algoritmo interno para que pues sea al final obtengamos este resultado, entre 25 y 26 observaciones. Y bueno, pues normalmente se le da el color más oscuro pues al valor de la variable más elevado y el color más clarito para los valores de la variable, disculpad, menos elevado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo creo que esta diapositiva más o menos, ¿no? Esto es la ciudad de Madrid otra vez, y esto sería, si esta es una tasa de personas de población que tienen estudios secundarios y terciarios, o sea, bachiller y universidad, diríamos, ¿no? Y estudios profesionales. Entonces, bueno, pues estamos viendo que se concentran en torno a la parte central del centro de la ciudad y en algunas zonas de la periferia, ¿de acuerdo? Mientras que en otras zonas, pues no, este porcentaje es más pequeño, ¿no? Fijaros, por ejemplo, aquí tenemos de nuevo la variable esta que decimos de las líneas RDSI, tan peculiar, tan rara, ¿no? Vaya por Dios, es que esto me está estorbando, no sé nunca dónde colocar esto. Entonces, en este caso, pues como el histograma recordaréis, ¿no? Tenía esta forma de una gran asimetría. Si yo quiero aplicar un mapa de cuantiles, por ejemplo, en este caso de cuartiles, o sea, divido en cuatro, o intento dividir, ¿no? En cuatro partes la distribución, y eso sí, con esa restricción de que cada uno de los segmentos tenga el mismo número de observaciones, se vuelve loco, no puede. Estáis viendo que aquí hay uno, tendría además que juntarlo con este 5, con parte de los 23, y hay un momento en el cual hay tantos ceros que el primer rango no sabe qué hacer, pone 0 observaciones, el resto, los ceros y los no ceros los junta, entonces, es decir, el mapa hace lo que puede, pero cuando tú veas un 0 aquí en un mapa de cuantiles, piensa, uy, tengo una distribución muy asimétrica. Por eso, antes de representar nada en un mapa, yo recomiendo ver la distribución de manera no espacial, es decir, a través de un histograma o de un diagrama de caja, ¿no? Para ver qué características tiene. Entonces, si ya estoy viendo que hay una fuerte no normalidad, no utilizaría un mapa de cuantiles, ¿vale? Es lo que explico aquí, ¿no? Que en este caso el mapa de cuantiles, cuando hay una fuerte no normalidad, pues no es útil porque me va a pasar esto, no me va a poder representar bien, o sea, como digo, la característica de estos mapas es que haya el mismo número de observaciones, más o menos, por categoría, y esto pues no pasa, evidentemente. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo una no normalidad? Debería de utilizar otro tipo de mapas. El mapa que se suele proponer en estos casos es lo que se llama el mapa de cortes naturales. El mapa de cortes naturales divide lo mismo, o sea, ordena la distribución, es este caso, por ejemplo, esta es otra variable, es el precio medio de la vivienda, precio de la vivienda por metro cuadrado en Madrid. Y bueno, pasa como con todas las distribuciones de la vivienda que son también muy asimétricas, porque en todas las ciudades pues, pasa que hay viviendas con valores extremadamente elevados versus pues, lo que es la media de las viviendas que estaría en la parte más bien pues esto baja de la distribución, ¿no? La parte normal, digamos. Entonces, claro, si yo quiero representar de una manera adecuada esto, hombre, yo podría usar, aquí no pasa nada, yo aplico aquí un mapa de cuantiles y como veis no se vuelve loco, ¿verdad? O sea, en este caso la asimetría no es tan fuerte como para distorsionar o para que salgan ceros aquí. Estamos viendo que lo hace bien, está en torno a 11, 10, 11, estos son barrios dentro de la parte central de la capital, ¿vale? Es la parte más centro, ¿no? Lo que llamamos el centro de Madrid. La ciudad es mayor, pero esto sería en la parte central. Entonces, bueno, pues estos serían los barrios que hay en la parte central y, bueno, pues me está diciendo de una manera engañosa, lo vamos a ver, pues que hay una parte, que es la parte que va de norte a sur en la ciudad, que es la parte más cara, ¿no? Junto con otras zonas en el centro. Sin embargo, si yo represento el mapa de cortes naturales, el mapa es bastante distinto, bueno, no radicalmente distinto, pero está diciendo que realmente solo hay un barrio que destaque claramente sobre el resto, que es este de aquí. Mientras que en este mapa parecieran todos igualmente importantes en lo que se refiere al precio medio por metro cuadrado de la vivienda.
¿Por qué esta diferencia? El mapa de cortes naturales tiene en cuenta otro problema que se produce con las asimetrías, cuando no son a lo mejor pues muy extremas, como en el caso previo, ¿no? Que es lo que puede pasar aquí. Y es que yo pueda estar juntando peras con manzanas. Es decir, yo como tengo que buscar estos 11 en el mapa de cuantiles, ¿no? Tengo que buscar a la fuerza 11, 11, bueno, el mismo número de observaciones, en este caso 11, ¿no? Pues tengo que buscar 11 barrios, como sea. Son los 11 que tienen un mayor precio en medio, ¿vale? De acuerdo. Pero es que, claro, estaría juntando probablemente estos que están aquí, ¿vale? Claro, y dentro de esta parte, esta rama de barrios, ¿no? Este conjunto de barrios, claro, no es lo mismo el barrio, los barrios que tienen valores extremos que estos otros que están aquí, ¿vale? Entonces, ahora mismo no lo podemos ver, pero cuando hagamos el ejercicio práctico en Geoda podríamos pinchar, ¿no? Pinchar aquí, por ejemplo, en este cuadro, ¿no? Y se iluminarían pues aquí todos estos barrios y veríamos que se ilumina una parte del histograma en donde, bueno, pues hay barrios variopintos, o sea, que no son ni mucho menos homogéneos o asimilables, ¿no? Entonces, el mapa de cortes naturales, ¿qué es lo que hace? Tiene que elaborar también segmentos o categorías, ¿no? Agrupaciones. Pero en este caso lo hace con un criterio que necesita de un algoritmo interno. Lo que hace es buscar que los valores dentro de cada uno de estas categorías sean lo más parecido posible, estén lo más juntitos entre sí, y entre categorías sean lo más distintos posibles. O sea, buscan la menor varianza o variabilidad dentro de cada grupo y la mayor variabilidad o diferencia intergrupos. Intragrupo, el mayor parecido, intergrupos, la mayor diferencia. Entonces, ¿qué sucede? Pues que, hombre, está claro, en el último segmento me va a colocar el barrio que realmente destaca con respecto al resto, ¿no? Según este algoritmo, que sería este, el solito. ¿Por qué? Porque luego ya van 4, lo que se parecen bastante más en cuanto a los valores de las variables, ¿no? Entonces aquí vemos que ni los segmentos son iguales, ni tampoco es igual, o sea, los segmentos me refiero en cuanto al tamaño, ¿no? De las, aquí, esto es un histograma, aquí sí, pero me refiero aquí, en este mapa, ¿no? En este mapa los segmentos no tienen el mismo tamaño y lo que está pasando es que tampoco tengo por qué tener el mismo número de observaciones dentro de cada segmento, sino que el criterio o la clave está conseguir la mínima varianza intragrupos o el máximo parecido. Eso significa la mínima variabilidad es que los puntitos estén todos muy juntitos y abrazaditos entre sí, ¿vale? Y la máxima varianza intergrupos, la máxima diferencia entre ellos, ¿vale? Entonces, bueno, lo hace de la mejor de las maneras, es un algoritmo, ¿no? Y como digo, es más útil o más interesante cuando yo tengo estas asimetrías que son propias de las distribuciones no normales, ¿no? O que ya se alejan mucho de la normalidad. En cuanto a los puntos atípicos, yo quisiera llamar la atención sobre dos conceptos, que no es exactamente igual, ¿no? O sea, el punto atípico es aquel punto que es excepcionalmente alto o bajo con respecto siempre al resto de la distribución, como estaba diciendo, ¿no? Pero también es verdad que muchas veces nos interesa conocer los puntos extremos, que es distinto. O sea, valores extremos son, pues, por ejemplo, pues en el caso más sencillo, el valor máximo y el mínimo. Pues saber cuál es el máximo, saber cuál es el mínimo y sobre todo saber dónde están. ¿Vale? Pero el máximo y el mínimo puede que no tengan, que no sean para nada valores raros o valores atípicos. Por ejemplo, en el caso del pelotón, no sé, recordáis que no, en el ciclismo, pues cuando el pelotón va muy junto, muy junto, muy junto y no hay manera de que nadie se escape porque enseguida le dan alcance, ¿no? Y entran todos en pelotón, ¡pum!, a la meta, es muy difícil, hay que mirarlo con la televisión, ¿verdad? Vas a ver el que mete la cabecita y el que es el primero, ¿vale? Parece que es el que ha entrado primero porque es un poquito de rueda en la diferencia con respecto al segundo, ¿verdad? Pero es el primero y ese va al podio y le dan ahí, no sé, el ramo de flores y todas estas cosas, ¿no? Y el último, pues a lo mejor la diferencia resulta que has quedado el último, sí, bueno, has quedado el último, pero joder, he llegado casi al lado que todo el mundo, ¿no? O sea, claro, no es lo mismo un primero y un último que otro primero y otro último, claro, no es lo mismo haber llegado con una hora de antelación, ¿verdad? Y luego el resto ahí y el último ya a lo mejor es que ni llega, porque se queda descolgado por ahí, ¿entendéis? Es decir, esos serían verdaderos atípicos, ¿no? Los atípicos son extremos, evidentemente.
¿sabes? Pero no todos los extremos son atípicos. Eso es muy importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Y ambas cosas pueden ser útiles. El mapa de la desviación típica es un mapa que se basa precisamente en esta medida de dispersión, en la desviación típica, ¿no? Que sabéis que es la raíz cuadrada de la varianza, es una medida de variabilidad. Sería como la distancia media de los puntos a la media, ¿vale? Están todos los puntitos y la media en medio, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuál es, si ya trazo un segmento desde cada punto al punto medio, pues cuál sería el segmento, el tamaño medio de ese segmento, ¿no? Digamos, la distancia media a la media. Entonces, la desviación típica, al estar, porque la varianza, como son los valores, se elevan al cuadrado, están medidas en otra escala. Entonces, para, no sé, poder comparar los valores originales de una variable con una variabilidad que esté también al mismo nivel, pues hay que sacar la raíz cuadrada, ¿vale? Bueno, esto no hace falta ahora mismo que algunos, los que conocéis más la estadística, pues comprenderéis mejor lo que estoy diciendo. Lo más importante es saber que yo lo que voy a hacer es discriminar entre valores atípicos teniendo en cuenta esta medida. La desviación típica sería algo parecido al recorrido intercuartílico, a esa caja del diagrama de caja. Lo que pasa que, bueno, está medida de otra manera. Es algo parecido, o sea, yo lo que digo es, bueno, en este caso, pues estoy considerando que más o menos la distribución es normal. Entonces, cuando es normal, pues tiene bastante sentido hacer esto. En min es el valor medio, es la media aritmética simple, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que hacemos es representar la desviación típica. La desviación típica, pues es como, bueno, por ejemplo, imaginaros, ¿no? Que es como de 9 unidades, ¿no? Entonces iría desde por ejemplo, la media es 16, pues lo que haríamos es a 16 le restamos 7, a 7 le restamos 7, ¿verdad? Esto sería una vez, o sea, sería la media menos la desviación típica por 1. Esto sería, este tramo de aquí sería la media menos 2 por la desviación típica y esto ya sería el resto. El resto es valores excesivamente bajos, ¿no? Claro, aquí puede pasar que, como pasaba con la caja, con el diagrama de caja, puedo tener valores que estén ahí en el extremo o no. En este caso, por ejemplo, no hay un valor que esté por debajo de esta verja, por así decirlo, de esta cota tan inferior que es el resultado de restarle a la media 2 por la desviación típica. Sin embargo, si yo a la media 16 le sumo 9, tengo 25, es la media más la desviación típica por 1. Esto sería 25, 9, 34, ¿verdad? Es la media más 2 veces por la desviación típica y por encima sí que tengo observaciones. Tengo 32 observaciones que están por encima de la media más 2 veces la desviación típica. Entonces, estos valores, ¿no? Que estarían o por debajo o por encima, podrían ser considerados como exageradamente altos o bajos, ¿no? Que en esta distribución, ¿no? 4A significa foreign, son las secciones censales del centro de la ciudad y bueno, pues yo comparativamente con lo que es el centro de la ciudad, yo veo que no hay secciones censales que destaquen por tener muy poquitos extranjeros, mientras que sí hay secciones censales que destacan por tener un número atípico exagerado de extranjeros, ¿no? Y estos son aquellos lugares en los que los poderes públicos tienen que concentrarse porque pudieran ser guetos, ¿vale? Que es la zona más bien al norte, al noroeste de la ciudad, le llaman el pequeño Caribe, porque hay mucha gente de Centroamérica, y luego tendríamos esta zona central de la ciudad, en donde hay una mezcla de latinos, una mezcla aquí abajo de marroquíes e incluso chinos, por esta parte de aquí. O sea, no hay no sé, una concentración de un único grupo, pero sí que es verdad que bueno, pues son zonas especialmente importantes para atender las necesidades que pueda tener esta población, el tipo de viviendas en donde se encuentran, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues puede ser, claro, muy interesante este tipo de mapa. El de percentiles, pues sería el equivalente al mapa de la desviación típica, pero en vez de considerar la media y la desviación típica, consideramos la mediana, ¿vale? Y el primer cuartil, el segundo cuartil y los percentiles, ¿no? Los percentiles son como divisiones más pequeñitas. Por ejemplo, lo que hace el mapa, porque claro, los percentiles es dividir en 100 partes, ¿no? Por así decir, la distribución. Entonces, bueno, lo que hace es detectar la mediana. 50% significa aquel valor de la variable que deja por debajo o por encima el 50% de las observaciones y por debajo el otro 50%. Estos serían los valores que están entre el primer decil o el décimo percentil
¿no? Y el percentil 50, que sería la mediana. Estos serían los valores que están entre el primer percentil y el décimo percentil o el primer decil. Y estos serían los valores que están por debajo del primer percentil. Lo mismo que los que están por encima del percentil 99, ¿no? En este caso, a diferencia de lo que pasaba con el mapa anterior, en el mapa anterior yo os decía que pudiera ser que no hubiera ninguna observación o ninguna región, ¿no?, que tuviera valores inferiores o superiores a los extremos, ¿vale? Por ejemplo, la manera de representar los valores extremos en el caso previo, aquí, como estáis viendo, ¿no?, es pues sumándole y restándole 2 veces la desviación típica, ¿no?, al mapa. Pues pudiera ser que en algún caso no hubiera observaciones. Sin embargo, en el caso del mapa de percentiles, ¿no?, sí que hay observaciones siempre, porque siempre va a haber algún valor, ¿no?, que esté, porque sería el valor de la variable, ¿no?, que deja un 1% de las observaciones por encima, si es el primer percentil, perdón, por debajo si es el primer percentil o por encima si es el último percentil. Entonces, siempre va a haber valores. La diferencia en el mapa de percentiles siempre voy a tener valores extremos, pero es lo que os he contado del pelotón. Pudiera ser que fueran valores que estuvieran muy cerca unos de otros, que sean muy parecidos, ¿vale? Porque la distribución esté muy pegada en torno a la media, y que no haya verdaderos atípicos, o no, o pudieran ser valores realmente atípicos. En este caso es la tasa de personas, es la tasa de vejez de mayor de 65 años en la ciudad. Esto es muy interesante porque veo, por ejemplo, que hay 2 valores extremos que están muy juntitos en la ciudad. Este es uno de los valores extremos por tener el máximo valor, estar en el percentil 99, junto con este de aquí, y luego este sería el otro valor que está al lado, ¿no?, otra región, otro barrio, pero que se caracteriza por tener el valor mínimo. En este caso, como solo es uno, pues es el valor mínimo de la distribución, ¿vale? Y están juntos. O sea, resulta que aquel barrio con la mayor en proporción de personas mayores de la ciudad de Madrid está al lado del barrio que tiene menor proporción de personas mayores. Es muy interesante, ¿no? Hay que ver por qué y qué es lo que pasa aquí. Y habría pues que identificarlo y ver, pues, bueno, pues sí. Luego también hay grandes diferencias, porque puede que sea como el pelotón, entran todos muy juntos. Sí, uno va a ser el primero siempre y otro va a ser el último siempre, pero eso no quiere decir que estén muy alejados uno de otro, ¿de acuerdo? El mapa de caja se puede representar también, es decir, yo puedo representarlo de esta forma. En este caso, lo que hace Anselin es que te dice, bueno, pues voy a darte el valor desde la mediana 50%, ¿no?, al 75%, que es el tercer cuartil, es decir, te va a dar el valor desde la línea roja de la mediana a el final de la caja por la parte de arriba, ¿no?, el valor desde el 50% al 25%, desde la mediana hasta el valor del primer cuartil, que deja por debajo el 25%, luego aquellos que se encuentran en el primer cuartil, ¿no?, perdón, aquellos que están por debajo del primer cuartil hasta la verja, hasta la verja. Bueno, menos 25%, no es exactamente menos 25%, sería menor del 25% y hasta el valor de la verja inferior, ¿no? Y por debajo de la verja, pues tendríamos los valores, estos sí que serían atípicamente bajos en la tasa de desempleo en la capital, que además están muy alejados. Tenemos aquí uno y aquí otro, ¿vale? Y luego por encima igual, es decir, yo represento hasta el tercer cuartil y luego por encima del 75, pero no es todos los que están por encima. Como digo, lo pone así, tendríamos que decir por encima del 75 hasta la verja superior, hasta the upper outlier, ¿no?, que sería la verja que ya te destaca los atípicos por encima. Entonces, ¿cuáles serían aquellas secciones censales, ¿no?, que tienen pues tasas de desempleo exageradamente elevadas con respecto al resto de la ciudad? Pues como vemos, se encuentran en los mismos lugares donde estaba la máxima concentración de extranjeros, curiosamente, o no tan curiosamente. ¿De acuerdo?
Bueno, entonces, bueno, esto es una manera de representar. Se podría haber hecho de otra forma, pero bueno, yo creo que está representando las zonas más interesantes de lo que sería el diagrama de caja con colores para poderlo ver sobre mapa, ¿no? Y bueno, pues esta es otra manera de representar el mapa de caja, ¿no? En este caso, vamos a ver, estoy representando las líneas telefónicas por provincias en España y bueno, pues identificando pues aquellas provincias que destacan por tener un mayor número de líneas telefónicas fijas, ¿no? Como no es tan relativizado, no es una variable tasa, es una variable en términos absolutos, pues lo que pasa es que están destacadas en las provincias que son que tienen mayor población, como es lógico, son las que tienen más de todo, más teléfonos, más personas, más personas, están representados aquí en el histograma precisamente, ¿no? Pues aquellos que tienen valores más elevados, ¿no? Entonces, sería el caso de Barcelona, de Madrid y de Valencia, ¿no? Aquí vemos que la verja existe una opción, ya lo veremos cuando lo veamos en Geoda, incluso de aumentarla un poquito más arriba para poder identificar estas dos. Estas dos son Madrid y Barcelona, que tienen una diferencia considerable con Valencia, ¿no? Y a lo mejor es importante pues, tened en cuenta que esto no es un mapa de cortes naturales. Si fuera un mapa de cortes naturales, nunca me hubiera juntado Valencia con Madrid y Barcelona, sino que, bueno, pues como veis, hay distintos criterios para elaborar los mapas y no debemos quedarnos solo en un mapa si queremos tener una imagen más certera de lo que está pasando en nuestro trabajo. Y por último, el cartograma. Lo que hace el cartograma circular es representar con círculos el tamaño de una variable. Por ejemplo, en este caso, ¿no?, que es la tasa de la población extranjera, sucede que yo veo mucho esta área que hay aquí. Es un área grande porque aquí vive poca gente. Entonces, bueno, pues normalmente donde vive poca gente, para que haya un número suficiente de población, pues el tamaño de la superficie es más extenso que en otras zonas de la ciudad que están más densamente pobladas, ¿no? Entonces, claro, corremos el peligro de ver esto y pensar, hola, lo que pasa aquí, a lo mejor este valor no es tan alto como este es todavía más alto, pero como es más chiquitín. Entonces, si yo quiero saber, tener otro tipo de visualización, porque la idea es visualizarlo, ¿no?, el tamaño y el tamaño relativo, pues lo que hace el cartograma, que lo hace con un algoritmo, es representar cada una de las regiones como si fueran círculos y las intenta colocar en el mismo sitio. O sea, si una está en el norte, pues que se vea más o menos en el norte, y otra en el oeste, que a veces no lo hace muy bien, ¿vale? Pero intenta que se parezca al mapa. Y lo importante es que te está diciendo hasta qué punto, ¿no?, lo que aquí se ve como muy destacado realmente es tan destacado o no. Vemos que efectivamente este círculo es mayor que este de aquí, tampoco mucho más, ¿no? Y estamos, como digo, observando los valores atípicos de otra forma. Aquí sería el valor atípicamente bajo, que como os decía, está muy cerquita, ¿no?, el alto y el bajo. Que no sabemos si es atípico, son extremos, porque este es un cartograma circular que está hecho, parece ser, hay que verlo porque yo no lo estoy viendo aquí, se parece mucho al mapa de percentiles, ¿no? Hay que ver también con qué criterio se ha discriminado, pero me parece que sí, mirad, es el mapa de percentiles, ¿veis? Y es lo que se está discriminando, ¿vale? Las dos observaciones que vemos aquí en rojo y esta que estamos viendo aquí en azul, ¿de acuerdo? Y ya hemos terminado. Gracias.